Bienvenido a un ejemplo de un cociente que involucra fracciones. Aquí tenemos 9/16 dividido por 3/8. Entonces, nuestro objetivo aquí es determinar cuántos 3/8 hay en 9/16. En realidad, vamos a encontrar este cociente usando dos métodos. Primero usaremos un método alternativo donde si escribimos estas dos fracciones con un denominador común, podemos encontrar el cociente, determinando el cociente de los numeradores. Entonces, si tenemos a sobre b dividido por c sobre b, el cociente es igual a sobre c o a dividido entre c. Y luego también encontraremos el cociente usando el logaritmo tradicional de multiplicar por el recíproco. Entonces, para el método alternativo, primero queremos obtener un denominador común. El mínimo común múltiplo de 8 y 16 sería 16, por lo que multiplicaremos 3/8 por 2 sobre 2. Entonces tenemos 9/16 dividido por 3/8 que multiplicaremos por 2 sobre 2. Para obtener nuestro denominador común, entonces tenemos 9/16 dividido por 6/16. Así que ahora quiero determinar cuánto 16/6 hay en 16/9. Pero como tenemos un denominador común, esto es lo mismo que determinar cuántos 6 hay en 9 y, por lo tanto, podemos encontrar el cociente dividiendo los numeradores. Tendríamos 9 dividido por 6, que podemos escribir como 9/6, lo que simplifica. Hay un factor común de 3 aquí. Entonces, esto se simplifica a 3/2, que es una fracción simplificada, pero también es incorrecta, por lo que también podemos escribir esto como 1 y 1/2. Lo que significa que hay 1 1/2 6/16 segundos en 9/16 o 1 1/2 3/8 segundos en 9/16. Entonces, lo bueno de obtener un denominador común como vemos aquí es, que si el denominador es el mismo, podemos pensar que estas piezas tienen el mismo tamaño y, por lo tanto, el denominador es irrelevante. Solo queremos determinar cuántos 6 segundos hay en 9. Y para una revisión adicional para convertir 3/2 a 1 1/2 tendríamos que dividir 3 por 2. Hay un 2 en 3. 1 por 2. Restamos el resto de 1 para que el número mixto tenga un número entero de 1. Y una fracción de 1/2 que es el resto sobre el divisor. Ahora echemos un vistazo a este cociente usando el logaritmo tradicional donde si estamos dividiendo entre c sobre d, podemos escribirlo como un problema de multiplicación multiplicando por d sobre c, que es el recíproco. Es decir, mirando el cociente aquí, este cociente es equivalente a 9/16 veces el recíproco de 3/8, que sería 8/3. Ahora, antes de multiplicar, querríamos simplificar cualquier factor común entre los numeradores y denominadores y notar que 3 y 9 comparten un factor común de 3. Entonces 1 3 en 3 y 3 3 en 9. 8 y 16 comparten un factor común de 8. Hay un 8 en 8 y 2 8 en 16. Y ahora podemos encontrar el producto. 1 por 3 es 3 y 2 por 1 es 2 que, por supuesto, es equivalente a 1 y 1 2. Entonces, por supuesto, nuestros cocientes son los mismos, por lo que depende de usted decidir qué método funciona mejor para usted. Espero que hayas encontrado esto útil. _A15 EF105 DDD57